programas aptos para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Amables televidentes de Televisión Ciudadana, muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Corrillos, en el cual se tratan temas de interés local, regional y nacional. Hoy, por la deferencia de Juvenal Bolívar, que se encuentra cumpliendo compromisos importantes igualmente para la opinión pública, en el cual está haciendo un cubrimiento de la ciudad de Barranca Bermeja sobre una marcha que se desarrollará el día de mañana. Entonces, hoy tuve el honor de estar aquí reemplazándolo en la coordinación de este panel que está a cargo hoy, a cargo de la doctora Laura Jaimes, que es psicóloga, es una de nuestras panelistas, personas que están frecuentemente buscando temas de interés para ustedes, para la comunidad, para la ciudadanía. Y por eso quiero darle el derecho, doctora, que yo creo que usted se lo tiene, de que presente a la invitada de lujo que usted nos trajo hoy, a la doctora Luz Elena Saavedra. Doctora Laura. Muchas gracias, Orlando. Buenas noches para todos los televidentes. Pues sí, hoy es una oportunidad que tenemos de tener aquí a la doctora Luz Elena. Bienvenida, doctora. Una especialista y experta con todos sus años de experticia en el tema de abuso sexual. ¿Qué queremos hoy abordar? ¿Cómo podemos orientar a los televidentes y a todas las personas sobre estos casos, cómo los podemos manejar, cuáles son las causas, las patologías, las consecuencias y esas clases de abuso sexual que tanto están afectando a los niños y a las niñas de nuestro departamento y a nivel nacional? Entonces, gracias, Orlando, y sé que vamos a lograr orientar y vamos a lograr aclarar muchos temas de interés para todos. Antes de que se presente la doctora, quiero hacer la invitación para que nos sigan a través del canal 62 de UNE, que gracias a la magia de la televisión estamos llegando a los hogares de Barranca Bermeja, a los hogares del área metropolitana de Bucaramanga y a los hogares del área metropolitana de Bogotá. Doctora Luz Elena, usted es economista. ¿Por qué un economista está como tan interesado en el tema y por qué terminó usted trabajando estos temas que pues casi que son de temas como de psicólogos en parte? Bueno, muchísimas gracias, Orlando, muchísimas gracias, Laura. Me encanta que hagas esa claridad, digamos que es la experiencia de 17 años al frente de la Fundación Humanizando la que me lleva a tener cierta autoridad para poder hablar de los temas de prevención, de tratamiento y de acompañamiento en los procesos dolorosos que tienen que ver con el abuso sexual infantil. ¿Qué me motiva a mí? Me motiva un espíritu de servicio. Yo soy sangileña y hace 17 años, a orillas del río Fonce, decidí, por un caso que conocí, poner una institución que se llama Humanizando y a través de ella poder atender a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de ese atroz delito. Entonces, como economista, ayudé a conformar un equipo interdisciplinario y en el ejercicio de esta difícil labor me permitieron los trabajadores sociales, los psicólogos y los propios sobrevivientes aprender a detectar para poder transmitir cómo podemos evitar que este delito sea tan doloroso o más doloroso de lo que es cuando se prolonga en el tiempo. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de venir nuevamente a compartir y siempre que tenga que ver con niñez, Luz Elena Saavedra Durán estará dispuesta. Doctora, una pregunta que yo tengo y siempre he querido hacerla, ya que cuando tengo la oportunidad de tener una persona de su competencia y de su calidad hablando del tema, es la siguiente. Yo tengo 50 años de edad, ¿sí? Y realmente hasta hace muy pocos años es que empezamos a oír con insistencia este tema del abuso sexual en menores.
Pero resulta que yo conozco familiares míos y gente de generaciones anteriores en el cual decía, no, es que su mamá tuvo el primer hijo a los 13 años. No, es que resulta que sí, por eso es que tenían 7 y 8 hijos y arrancaban desde los 12. O sea, este tema del abuso infantil, ¿por qué hasta ahora, hasta hace unos pocos años, es que empieza como a la sociedad a interesarse en el tema? ¿Y será que es que nosotros una práctica común y cotidiana, casi que cultural, la criminalizamos? Bueno, mira Orlando, yo tuve la fortuna de ser coequipera de Gilma Jiménez, una mujer muy reconocida, muy recordada, y yo recuerdo cuando Gilma salió electa, la segunda mayor votación en el Senado de la República, después de venir de un ejercicio en donde también la acompañé como concejal de Bogotá, que fue esa tan cuestionada instalación de los muros de la infamia en el Distrito Especial, donde se sometía al escarnio público a los abusadores sexuales, una medida que fue revocada porque se atropellaban los derechos humanos de los victimarios. En ese momento empecé a identificarme con Gilma, cuando Gilma decía en un tono muy enérgico, es que los abusadores sí tienen derechos, pero las víctimas, como están muertas, a ellos ya se les vulneraron los derechos, no hay quien hable por ellos. Es cuando Gilma toma esas banderas y empieza a hablar. Cuando ella saca la segunda votación y llama a compartirme su éxito tan grande, nos quedó una pregunta en el aire. ¿Sería que los 212.000 o 2.000, no recuerdo, electores tendrían algo que ver con el abuso sexual infantil? ¿O se habían empoderado tanto del tema? Porque es que cuando se obtiene una votación de esa naturaleza es porque una voz lleva el sentir de un colectivo. Eso quedó ahí en el aire y yo quiero decirte que hay unos datos estadísticos que no son como para generar pánico, pero donde se habla, estos datos estadísticos fueron fundamentados en el año 2007 dentro del marco del primer Congreso Iberoamericano contra el Maltrato Infantil y el Abuso Sexual, que he tenido la oportunidad de presidir hasta el número 5, y es que alrededor del 63 o 65% de las personas hemos tenido en la infancia algún trauma relacionado con abuso sexual. Aclaro, no porque me avergüence, yo no fui víctima del abuso sexual infantil como algunos periodistas le preguntaban a Gilma y nos preguntaban a mí cuando nos veían tan vehemente, de forma tan vehemente, estar representando los derechos de los niños. No fui víctima del abuso, no tengo por qué ocultarlo, pero sí digamos que fue un tema que yo me identifiqué muchísimo, tuve un abuso muy cercano dentro de la familia y eso me hizo comprometerme con este tema. Bueno, pero yo creo, doctora, o sea, salvo respeto a opiniones secundarias, que inclusive si hubieran sido víctimas, eso no les quita el derecho para poder pronunciarse sobre el tema. Totalmente. O sea, me parece que eso no descalifica la opinión que ustedes den, y sobre todo que ustedes son profesionales en la materia. Lo hablaría con mayor propiedad. Yo lo aclaro porque siempre dentro del medio, cuando nosotros con Gilma empezamos esta tarea, y yo pues hago mucha referencia a Gilma, porque es que digamos que Gilma Jiménez es la persona que empieza a tomar muy en serio este tema, ¿no? Cuando yo me encuentro con Gilma es en el año 2007. En el año 2007 se realiza el primer congreso que lo hace Humanizando, lo tenemos acá consignado en nuestro brochure, se hace en la Universidad Javeriana con la ayuda del padre Gerardo Arango Puerta y Gerardo Remolina, en ese momento rectores. Yo les propongo a ellos la idea de realizar el convenio con los jesuitas y fue una forma de abrir un claustro universitario para tratar un tema tan delicado como el tema del abuso sexual, porque a raíz de todo este caminar lo que sí hemos podido detectar es que cuando se habla de abuso sexual todas las personas bajamos la voz. Bueno, hay dos imaginarios muy fuertes. Eso le iba a preguntar a la doctora Laura. Doctora Laura, usted fue candidata del Partido Verde, que es el partido que tenía en las banderas de doña Gilma Jiménez. O sea, usted veía en la sociedad, me imagino que cuando usted hacía campaña, mucha gente le tocaría este tema, ¿no? Me imagino. ¿Y hay sensibilidad de la población sobre el tema? mire, realmente, precisamente quería hacerle esa pregunta, doctora, porque es que hay temas de momento, hay temas de boom, hay temas que de alguna manera, pues sí, los políticos utilizan para que la gente, para persuadir a sus votantes para que los elijan, pero entonces, ¿qué pasa? No queda nada, ¿sí? Llevan la propuesta, le dicen a la comunidad, pero entonces, ¿qué ha pasado en el gobierno? Porque es que las propuestas que hay sobre la penalización no han llegado a ningún efecto.
Más como candidata por alguna propuesta social, he sido, desde mi profesión, he trabajado con niños y niñas y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual. Por esta razón, pues sé y con propiedad tengo la claridad del daño que se le está haciendo a la sociedad, del daño que se le está haciendo a las familias y del silencio que se está reflejando frente a esta problemática. Entonces, es algo que tenemos que todos como personas tener ese sentimiento y empezarnos a personar de cuáles son las actividades, cuáles son las acciones reales que el gobierno, cuáles son las campañas de prevención y de promoción que se están haciendo para poder evitar, porque es que esto es un daño que realmente, si nosotros miramos las estadísticas, el 90%, el 99% de las personas que han sido víctimas de abuso sexual no tienen esa recuperación total. Entonces, eso es un daño que se hace irreversible y obviamente pues para toda la vida. Además que pues obviamente quedan con esos factores de riesgo. Entonces, doctora, usted habla también de todo eso que se ha hecho, pero sí me gustaría saber qué ha pasado, por qué no ha pasado nada, por qué seguimos igual y las víctimas siguen siendo abusadas, entre comillas, los agresores llegan a cumplir, digamos, una pena que si revisamos estas penas, Orlando, son prácticamente irrisorias, salen estando allá en esa, digamos, en ese castigo, no hay ninguna resocialización, no hay nada. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está pasando y qué el gobierno está haciendo para poder contrarrestar esto. Doctora, usted que le está siguiendo el pulso al Estado, ¿cuál es la posición del Estado frente al tema? ¿Realmente están sensibilizados? ¿Realmente hay compromiso? Justamente el Estado acaba de pasar al tablero porque fue citado para que dé una explicación de por qué es tan mediático el tema del abuso sexual. Hay una columna del Espectador en donde se le pide a los organismos del Estado que informen cuáles son las políticas que se están siguiendo en estos instantes para contrarrestar este fenómeno que nos está ocupando en este día. A ver, yo me voy a remontar un poco en la historia. Cuando se empieza con Gilma Jiménez, hay un niño en Colombia que es el detonante para que Gilma y Lucelena Saavedra se comprometan con empezar a caminar Colombia en la búsqueda de la cadena perpetua para los abusadores. Yo pienso que la voluntad de ella, la voluntad mía y de un grupo de personas nos llevó a dividir el país y yo me encargué de la zona de Barranca Bermeja hasta Cartagena recogiendo las firmas con ayuda en ese momento de una importante cadena de televisión a través de un paisano. Logré llegar al vicepresidente y el vicepresidente de la cadena nos hacía que la convocatoria fuera mucho más fácil en ese momento. Así que después del año 2007, volver en estos instantes, 10 años después, hablar de un tema que Gilma no lo pudo sacar adelante porque implicaba reformar la Constitución, porque implicaba una cantidad de consecuencias dentro de un marco jurídico y un marco social, veo todavía con mucha sorpresa, no solamente Lucelena Saavedra, sino todas las personas que hemos estado trabajando en este tema, que nos estamos desgastando en lo mismo. Hoy hay un gran debate, y es la emocionalidad de las personas que tú, Laura, con la parte psicológica que manejas, la entiendes muy bien, y la psicología clínica, es la emocionalidad del momento, que si castración química, que si cadena perpetua, que si pena de muerte, pero en el fondo, cada vez los casos son muchísimo más aberrantes, muchísimo más tristes, y es como la espuma, el abuso, es como el disco de Héctor Lavoe, ¿no? ¿Para qué leer un periódico de ayer? Si la noticia de ayer ya hoy está terminada y mañana corremos el riesgo de que sea mucho, mucho peor. Quiero preguntarle algo puntual sobre ese tema, después se me va la idea. Fíjense que a la gente le preguntaron si estaba de acuerdo, sí o no, con el proceso de paz. Y la gente votó que no, pero el proceso de paz se hizo. Fíjense que había una intención de hacer un referendo sobre el tema de la adopción de parejas del mismo sexo. Y hubo unos grupos de presión en el gobierno, con sus intereses legítimos o no, y terminaron bloqueando la iniciativa. ¿Usted no cree que con el tema del abuso sexual de pronto están los grupos de presión
casi que imponiéndose a una sociedad que en su mayoría están en contra de esta conducta que consideran aberrante? Es que no hay grupos de presión. Es que me encantaría que realmente tuviéramos un bloque, tuviéramos una persona líder que volviera a hablar, pero no con un mediatismo político, sino algo absolutamente sentido y social, el tema de la niñez. Es que el tema de la niñez es un tema que parece ser de tercero, cuarto o quinto nivel. Ojalá tuviéramos un grupo de presión que pudiera volver nuevamente a exigir, como lo exigimos en su debido momento. Pero ¿qué pasa? Si tú me preguntas ahorita qué pasó contigo, Luz Helena Saavedra, yo tengo por decirte dolorosamente que me cansé. Casi que con la muerte de Gilma se murió la causa. No, nada que ver. Yo seguí con la muerte de Gilma, la lamentamos muchísimo, pero yo seguí. Yo tengo una fundación que tiene 17 años y me cansé de vender manillas, me cansé de hacer cartillas y salir, vender manillas al rayo del sol, me cansé de vender boletas, me cansé de perder amigos porque todas las veces me decían, no, yo hay que traer para ofrecernos. Porque yo tenía una fundación en donde tratábamos gratuitamente a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual que nos remitía a la Fiscalía, pero sin ayuda del Estado. Me cansé de tocar puertas. Es más, me encantaría preguntarle al señor gobernador de Santander, gobernador, amigo, copartidario, usted que está allá en el Palacio Amarillo, que yo muchas veces lo representé en discursos, ¿usted qué está haciendo por los niños de Santander? ¿Usted por qué no permite que Luz Helena Saavedra llegue a una de las mesas de trabajo? Porque no he sido invitada. Es que es el derecho elemental. Me gustaría preguntarle al señor alcalde de Bucaramanga, porque es que no me puedo ir o volver a hablar con Cristina Plazas, porque el año pasado lo estuve haciendo, ¿cierto? Estuve tocando las puertas del ICBF. ¿Qué vamos a hacer por los niños? Hay una ruta, Laura, que ya está definida. Sí, la ruta está definida, pero ¿qué pasa con esa ruta? ¿La estamos cumpliendo? Tenemos un vacío grandísimo de las frías estadísticas. Lo que reporta Medicina Legal es diferente a lo que tiene Fiscalía. ¿Qué pasa? Si ni siquiera tenemos una unidad de criterio en eso, ¿cómo lo podemos hacer? Y lo más triste, Orlando y queridos televidentes y Laurita, es lo siguiente: nos llama mucho la atención y nos causa conmoción que son tantos los casos de abuso sexual, y permítanme decirles que solo se denuncia el 10%. Es decir, ¿dónde están en estos momentos? ¿Cuántos niños en estos momentos están siendo abusados sexualmente? Si en el año 2007, en apoyo de la Javeriana y de los establecimientos de comunicación de ellos, que es Impacto, dirigido por un santandereano, logramos sacar una cifra estadística que cada 14 minutos se abusa sexualmente a un niño en Colombia. Del 2007 a la fecha, 10 años después, permítanme decirles que esa cifra tiene que estar mucho más pequeña, es en el menor tiempo, porque es que el abuso no es solamente lo que la mayoría de personas pensamos y nos vamos a la penetración. Abuso son 1001 manifestaciones que se están presentando con nuestros niños y que nosotros las tenemos ahí, que resulta que nos llamó muchísimo la atención el caso de Juliana Zamboní, pero es que también tenemos que mirar qué pasó, cuántos Rafael Uribe Noguera hay en medio de nuestra sociedad. Todos nos satanizamos. ¿Cuántos psicópatas tenemos a nuestros lados? Dios ampara a mis hijos, Dios ampara a mi familia, pero no somos exentos de poder vivir una situación de esas. Satanizamos a ese señor y créeme, hay muchísimas personas, porque es que él pertenece a un subgrupo que es el asaltante sexual, pero el verdadero abusador sexual es el que cuando yo cierro la puerta de mi casa, es mi familiar, es mi tío, es el primo, es el abuelo, es el hermano mayor, ese es el verdadero abusador. Entonces es un duelo general familiar, porque ¿cómo voy yo a denunciar a mi pariente? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo empiezo a descodificar eso para realmente poder llegar? Es un drama lo que vivimos con eso, es un drama total. Bueno, pues, doctora Laura, saco como conclusión de lo que dice la doctora Luz Helena, que al parecer hay una revictimización de estos menores porque son utilizados en campañas electorales, pero una vez las personas consiguen sus propósitos, como que eso pasa a un segundo plano. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, Orlando, doctora, usted manifiesta algo pues preocupante. Solo el 10% está denunciando, ¿sí? En este momento, de enero a marzo, tenemos 4.300 casos promedio ya denunciados, ¿cierto? Probables de abuso sexual.
Hay un sistema de vigilancia que el departamento ha creado, ¿sí? Digamos que con actividades de prevención y promoción en salud mental, que pues realmente no sabemos si están siendo efectivas o simplemente están colocándose ahí como para cumplir, ¿sí? Para cumplir unos objetivos, pero ¿qué está pasando con la población? ¿Sí? Orlando, esta es una problemática que las familias están viviendo y que de alguna manera sí se está aprovechando de ese dolor. ¿Por qué? Porque es una familia que está, como decía la doctora Luz Helena, está inmersa en una problemática donde el agresor o esa persona que está abusando o violentando al menor, que por lo general siempre es esa persona con indefensa, ¿sí? Porque siempre el agresor es más fuerte y utiliza el secreto como su arma para poder manipular a la víctima, ¿sí? Entonces, estas personas que nos están denunciando están siendo, digamos, intimidadas por esa situación del secreto del arma. Hay que enseñarles a los niños a prevenir, hay que enseñarles a los niños, hay que llegar a la familia, hay que llegar a la mamá para poderle decir cuáles son sus derechos, cómo puede también ayudar a sus hijos para que hablen o en un momento determinado digan no, ¿sí? Y busquen esa prevención o esa comunicación asertiva y que puedan lograr. Esa parte de las campañas políticas es lo que decía hace un momento, es un tema de boom, ¿sí? Y si logramos revisar cada campaña hay una problemática, ¿sí? En este momento la situación o el tema de boom es la corrupción, ¿cierto? Entonces todos hablan de corrupción. Si empezamos a hablar de abuso sexual y de maltrato, entonces pues empezarían a hablar de maltrato y de abuso sexual. Pero tenemos es que revisar cuáles son las estrategias y las acciones que realmente se están comprometiendo y revisar a la persona que le está prometiendo, Orlando, porque es que si hay un candidato por el cual yo voy a votar, ¿cierto? Tengo que mirarlos como persona. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus principios? ¿Su familia? Conocerlo. Porque si yo, pues, viene un candidato y me pues, paga de alguna manera ese voto, pues yo cómo le voy a exigir una actividad. Eso es una situación pues bastante complicada de hablar en este momento, pero esa es una realidad, ¿sí? Y mire que cada día los casos siguen aumentando, doctora, los casos siguen aumentando, pero se dice o se puede decir, no sé, ¿usted qué opina, doctora? Si es que las actividades que se están realizando, Orlando, puede ser, no sé, estén siendo efectivas o qué está pasando, porque si solo el 10% está hablando, vamos a ver esta respuesta a esa pregunta después de un breve corte de comerciales, ya que nos acaban de avisar que nos vamos a pauta, pero nos queda esa reflexión y esa pregunta, doctora, para que ¿está siendo efectiva la acción realmente que está haciendo el Estado para poder tratar a esas personas que han sido víctimas del abuso sexual? Vamos a un pequeño corte de comerciales. Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos.
porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TVC, nuestras noticias. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. Anabel Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Anabel Country, un mundo de decoración. Hola, queridas amigas, amigos, quiero hacer una invitación muy especial a Anabel Country, donde va a encontrar un mundo de detalles y va a dejar volar su imaginación, donde habrá cualquier cantidad de creatividad para todas ustedes. Anabel Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Teléfono 694-3067. Anabel Country, un mundo de decoración. Amigos televidentes de Televisión Ciudadana, les saluda Oscar Bueno Estrada para invitarle los sábados a partir de la 1 de la tarde y los domingos a las 4 a disfrutar de Acordeones. Acordeones, lo mejor del vallenato. Acompáñenos. Retomamos a nuestro espacio de corrillos, invitándolos a que nos sigan en el canal 62 de UNE, en el área metropolitana de Cúcuta, Bucaramanga y en Barranca Bermeja. Si bien habíamos formulado una pregunta antes de salir al corte comercial, tenemos que interrumpir porque hay una persona que fue víctima de abuso sexual que nos acaba de llamar y que quiere participar en este programa. Pero como la conoce la doctora Lorena Saavedra, quiero que su merced la presente y le dé el espacio a ella para que en 5 minutos nos hable de su experiencia traumática, pero necesaria para que la gente se ilustre sobre el tema. Doctora. Bueno, el motivo de que María hoy esté comunicándose con nosotros es porque en la mañana yo la llamé, porque hay un tema que está en furor en estos instantes. ¿Qué hacemos? Pero ese furor es por las noticias tristes de los niños que han habido en los últimos 6 meses en Colombia. Yo la llamé a ella como sobreviviente del abuso sexual infantil y le hice una pregunta. ¿Qué piensas tú? ¿Cadena perpetua o pena de muerte para los abusadores? Ella, que vivió el abuso en su casa, que los abusadores que destrozaron la vida de esta mujer valiosa que hoy quiere compartir un momento de su experiencia, son los abusadores que rondan a nuestros niños, los que están cerrando las puertas de nuestro hogar. Hola María, buenas noches. ¿Qué respondes tú a la audiencia que hoy tenemos? ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Repito nuevamente lo que te dije esta mañana. Para mí la condena debe ser cadena perpetua porque la pena de muerte es un regalo. Bueno, yo creo que con eso nos estás definiendo todo lo que fue ese dolor tan inmenso que viviste. Dice María... Todavía eso, Selena, no fue, sigue siendo. Sigue siendo. Tengo 53 años en este momento. He llevado una vida entera trabajando para superar esa situación que viví por todos los medios y todavía hoy puedo decir que es una marca que llevo conmigo y que seguramente morirá conmigo.
Me consta. Yo quiero aprovechar la oportunidad para darte las gracias en nombre de todos los niños que de una u otra manera desde tu lectura en Humanizando pudiste a través de tu experiencia poner esas compresas de amor en esos corazones heridos como el tuyo. Recibe mi abrazo desde aquí y créeme que estaremos dispuestos y atentos siempre para poder llevar contigo ese dolor tan grande que de una manera tan inocente rompieron de manera tan temprana en tu vida. Un beso y muchas gracias. Yo no sé si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a María. No, realmente es muy doloroso lo que ella ha vivido, pero de la opinión... Sí, ¿te gustaría hacer una pregunta? Sí. María, me gustaría que tú como esa persona que pues has sufrido con esta agresión, le enviaras un mensaje al gobierno nacional y al gobierno departamental de qué podríamos hacer con esta problemática. Primero que todo, me parece que es un poco complejo poder atacar una situación tan difícil como la de los abusadores, cuando los que hemos sido abusados no tenemos las herramientas ni la capacidad para denunciarlos. Después de que se haga la denuncia, me parece que la ley todavía está muy débil en la protección, porque cada abusador es un multiplicador de víctimas y en este momento pienso que no están siendo realmente atacados como debe ser. Gracias, María. Muchas gracias, María. La respuesta que ella nos da para un interrogante, doctora Lucelena. Ella habla de o pena de muerte o cadena perpetua. Cuando hablamos de estas dos alternativas significa que no hay resocialización posible con estas personas. Eso es decir, que el proceso resocializador que supuestamente cumple la pena y que cumple el Estado a través de una serie de actividades que las personas desarrollan en sus sitios de reclusión no son válidos. Doctora, es que no tiene cura el abusador sexual. O sea, definitivamente es como decía Ferry Lombroso, ¿se nace abusador sexual o una vez se convierte en abusador sexual no tiene manera de que eche reversa? No se nace. El niño es una hoja en blanco y sobre esa hoja en blanco todos los días se escribe familia, sociedad y Estado. Así que nosotros tenemos la corresponsabilidad en todos y cada uno de los casos aberrantes que hemos tenido. Yo quiero rápidamente decirles a ustedes que me llamó poderosamente la atención cuando empecé a mirar en la vida de Rafael Uribe Noguera y encontré que cuando él tenía 7 años de edad y sus padres estaban en Europa, era un niño que todos los días cogía las flores del jardín de los vecinos y se sentaba en la escalera a esperar a su mamá. La mamá pues no llegaba. Ahí entendí que ese niño que nació bueno en cualquier momento se cayó del columpio, como lo llaman los terapeutas hoy en día, y pasó a manejar dentro de su interior ese ser tan negro y oscuro que todos tenemos. De manera que eso es algo con lo cual se va formando y existen mil y unas explicaciones. Para ser puntual a tu pregunta, si hay algún proceso de resocialización, vuelvo nuevamente a la historia de esto que es Humanizando. Han sido 17 años y en el 2011 en Barrancabermeja, me comentabas tú, Laura, que estuviste presente en este congreso, fueron 1.500 personas. En esos momentos nos interesaba muchísimo definir el perfil del abusador e invitamos a Bruno Grabrier, médico psiquiatra, director de la penitenciaría de Suiza. En Suiza sí invierten en ese tipo de conductas. ¿Por qué digo si invierten? Porque es que en Colombia solamente colocamos aquí entra el hombre y no el delito. Permítanme decir en qué centro de reclusión hay un equipo interdisciplinario fuerte que permita ayudar a encontrar y centrar a un individuo de esta naturaleza. No existe. Él llegó y nos explicó con lujo de detalles la inversión en dólares que se había hecho en esos pacientes, esos enfermitos de la cárcel de Suiza, un equipo interdisciplinario supremamente consolidado. 20 años después se desarrolla una prueba piloto y permiten que salga a la calle el de mejor conducta dentro del programa Sí. durante esos 20 años. Y en esa semana abusó de 6 niños. Sí.
Eso lo oyeron 1.500 personas en Barranca Bermeja, nos los explicaron en dólares. Ese día tenía a Gilma al lado y le dije, Gilma, yo no me voy con cadena perpetua, yo me voy para pena de muerte. Y ella me decía, cállate que nos destrozan las asociaciones de derechos humanos. Hoy yo pregunto, ¿cuánto le cuesta al Estado un individuo como Garavito? ¿Cuánto le cuesta al Estado un individuo como Rafael Uribe, que tienen que tener a un funcionario del IMPEC para que le pruebe los alimentos por el riesgo a que sea envenenado? Ese es un costo altísimo que se está asumiendo. Irnos a la pena de muerte, no solamente desde la lectura que lo hace la víctima, sino la preservación al derecho de la vida, es algo que constitucionalmente lo tenemos, y que en estos instantes nosotros decirle la pena de muerte, pues obvio que la merecen. Ellos son merecedores de todos los vejámenes que nosotros podamos tener idea, pero vámonos a la realidad. Matándolos terminamos el proceso, porque si es así, vámonos todos y lo cortamos a pedazos. Bueno, doctora, pero hay usted está tocando un punto. Usted dice, bueno, es que definitivamente ellos no nacen, ellos se hacen. O sea, en últimas, un violador, una persona que comete un abuso sexual con un menor, también es una víctima de la sociedad, porque la víctima lo creó. Pero por supuesto. O sea, es un blanco que sale, pero es una víctima de la sociedad que según su criterio no tiene arreglo. Pero es que mira, hay algo que es todavía mucho más, y que son dos fenómenos grandes que llevan a que la denuncia no tenga todo el efecto que debe tener, y que no se denuncie sino solamente el 10%. Hay dos imaginarios que están haciendo mucho daño en el tema del abuso. Primero, todo niño abusado es un presunto abusador. Y segundo, toda persona abusada puede tener tendencia a tener una identificación sexual con su propio sexo. Con esos dos imaginarios ya cualquier persona entra a recular en un proceso de denuncia. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar el discurso, empezamos a dotar a nuestros niños de herramientas de protección, les damos amor, pero aparte de darles amor, los interiorizamos. Mira, hoy me va a salir un minuto del tema, me llamó mucho la atención en un programa de Susana en Argentina, en donde una psicóloga decía, porque en Argentina sí se preocupa por nuestros niños, decía, es que los padres de familia no dan abasto en Argentina con todos los trabajos que tienen, porque cada día le están pagando un profesional al niño, que lo llevan a la psicopedagoga, que lo llevan a la psicóloga, que lo llevan a la terapeuta, que lo llevan a todos los sabidos y por haber, cuando el niño en el fondo lo único que necesita es lo más gratis, tiempo, señores padres de familia, dedicando a nuestros hijos. Entonces, si nosotros cambiamos todo lo que es nuestra estructura cultural, educativa, dotamos a nuestros niños de herramientas de protección, les damos a ellos la precaución de lo que deben tener con los miembros de la misma familia, sin entrar en pánico, que ese es otro tema, porque después de este programa no queremos que en Santander vaya a haber pánico, pero sí que existan alertas frente a las madres y a los padres con todo. Por ejemplo, las casas de los abuelos se convirtieron hoy en día en las guarderías. A la casa del abuelo llega el adolescente de 14 años con el niño de 4. ¿Ustedes no creen que ese es un caldo de cultivo para que pueda haber un abuso? Una pregunta que dejo ahí. Doctora, su opinión. Bueno, sí, es una situación, porque es que ahora, pues por las diferentes situaciones y por la misma economía del país y de la familia, tanto la madre como el padre pues tienen que salir a trabajar, ¿sí? Antes el cuidador era la mamita, ahora el cuidador es o es la persona que les ayuda o son relativamente los abuelos. ¿Qué es lo importante de esto? Tampoco no es para señalar a todas las personas, porque de eso no se trata, ¿sí? Pero sí tenemos que identificar factores de riesgo. Por ejemplo, enseñarle al niño, ¿sí?, que no debe estar solo en sitios donde pueda tener o ese riesgo, por ejemplo, en el baño, o enseñarle al niño en qué momento debe decir no, salir corriendo, armar un escándalo, ¿sí? En ese momento, cuando el niño está siendo de alguna manera abordado por ese agresor, debemos enseñarle al niño a decir no. Ahí sí puede armar un escándalo, ahí sí puede salir corriendo, ahí sí puede contarle a esa persona, a la madre o a la persona más cercana, que le tenga confianza. Por eso es importante la comunicación, ¿sí?, la comunicación asertiva con los hijos, para que el niño pueda hablar. Entonces sí sería pertinente no permitir dejarlos pues tanto tiempo solos, llegar en momentos donde no sea digamos programado. Por ejemplo, si sabemos que la persona se va a las 2 de la tarde y llega a las 6, pues no sé, buscar la manera que a las 3 o 4 de la tarde se pueda llegar, ¿sí?, para que podamos lograr proteger a estos niños de alguna manera, porque pues
esa es la realidad que viven la mayoría de las familias de nuestro país. ¿Sí? Algo también que quería tocar el tema es sobre la revictimización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, Orlando y doctora, esto es una problemática que no están los profesionales de la salud y los profesionales de los diferentes entes de control de alguna manera manejando esa ruta de atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega la víctima o el niño que ha sido agredido a su primera digamos encuentro donde logra hablar, ¿sí? Donde logra hablar, entonces se denuncia. Tenemos que llegar a la comisaría de familia, buscar medicina legal o donde el centro que le quede más cercano, ¿sí? Si está en un municipio, por lo general el centro de salud, por lo general la comisaría de familia o la policía. Y en la ciudad pues tenemos que revisar cuál es esa ruta de atención. Pero revisemos también, doctora, qué se puede hacer con esa ruta para que no se revictimice a esa persona, ¿sí? Porque en cada sitio, en cada estación, le preguntan al menor qué pasó, cuénteme, cómo fue, ¿sí? Entonces estamos revictimizando y no estamos ayudando al menor para que de alguna manera se sienta protegido, ¿sí? Doctor, hay una cosa sobre la ruta de atención, la verdad que da para un programa, porque tuvimos la oportunidad de visitar con unos funcionarios del Consejo de Bucaramanga, por lo menos la Comisaría de Familia del Norte, de la Juventud, y el comisario de familia estaba solo, y decía en ese momento, hace como un mes, que no había psicólogo, que no había nada, y que entonces él atendía absolutamente todo. Y fuera de eso, las instalaciones en donde se encuentra despachando no tienen ningún tipo de privacidad. Entonces la persona que llega a contar que ha sido víctima de abuso, o ya sea un menor, o sea, tiene que hablar delante de todo el que esté parado a un lado. O sea, las condiciones logísticas no estaban dadas para una atención de este tipo de denuncia. Entonces yo considero que, por lo menos en el caso de Bucaramanga, no estamos haciendo correctamente la tarea. Pero hay una cosa, doctora, quería preguntarle, ya cuando la persona ha sido abusada, se supone que las EPS, en el UPS, en la unidad por capitación, tienen un porcentaje que tienen que destinar a este tipo de programas. ¿Sí están contratando estas entidades, estas EPS con entidades como la suya, para hacer esa atención a personas que han sido víctimas y que necesitan definitivamente un acompañamiento para poder superar este drama? Bueno, lo que tiene que ver con humanizando, yo nunca recibí ni un solo pesito, como diría Pacheco, el animador de mi época, por cuenta de la CPS. Yo no sé si lo están haciendo al interior de ellos, pero nosotros que estábamos certificados, que somos IPS, que teníamos la experiencia, jamás tuvimos un convenio con una EPS acá en Bucaramanga frente a ese tema. Lo hacíamos de manera voluntaria y gratuita, pero por supuesto creo que está dentro de la ley 100 contemplado que son 12 o 13 sesiones, que es absolutamente ridículo que ayudarle a un niño que ha sido víctima de abuso, porque es que no solamente es el niño, si el abusador es una persona dentro de la familia, estamos hablando de una familia abusada, entonces sería 13 multiplicado por todos los núcleos que hay, ¿no? Entonces, no sé, conmigo nunca contrataron, yo no sé a dónde los estén llevando. ¿Verdad que los tratan con acetaminofén? Seguramente, pues ese es un tema que a mí me gustaría de verdad, como hablabas tú ahora, Laura, lo que tiene que ver con el boom de la corrupción que ahorita está siendo la bandera de todos los políticos, porque si hay transparencia en estos instantes es en todos los candidatos, todos se sienten con el derecho de hablar de la corrupción y de ser incólume frente al tema. Cómo me encantaría oír políticos que estén haciendo propuestas y mujeres que estén haciendo propuestas con el tema de la niñez. Cómo me encantaría muchísimo que la sociedad realmente marchara, pero una marcha que no sea en una división o en una aceptación, o que si el matrimonio igualitario no. Dediquémonos a lo que es los niños. Desmitifiquemos que los niños son el futuro de un país. Los niños no son ningún futuro, los niños son el ahora, el ya. Cuando nosotros hablamos de futuro lo vemos mañana, no son ya. Y sobre esos niños todos los días tenemos un compromiso
compromiso, y es ese compromiso que nos ocupó hoy en esta hora, y créanme que ojalá ustedes abrieran este espacio mucho más, lo enriqueciéramos mucho más con las llamadas de los que están, con esos adolescentes que están de pronto viéndonos tímidamente y que están escondiendo secretos, porque lo que debemos buscar acá es romper el silencio. En la medida que logremos que la denuncia se dé y que podamos llegar realmente al corazón de esos niños y a reparar el daño, o que el delito no sea durante tantos años, es que hay delitos que se perpetúan 3, 4, 5 años en donde el abusador hace de ese niño lo que quiera, porque si me permiten, quiero decirles que el abusador siempre sabe lo que quiere del niño y se lo vende como un juego. El niño es asaltado en toda su parte, en su conocimiento, en su integridad, en su cuerpo, es vulnerado en todo. El abuso es el delito más infame que existe sobre la faz de la tierra. Doctora, yo les hago una invitación, porque definitivamente el tema, si nosotros podemos dejarlo así y pasó, y mañana vamos a hablar entonces del Atlético de Bucaramanga, que si clasificó no, y como que pasa y pasa lo de siempre la coyuntura. ¿Le parece bien, doctora, si le hacemos un seguimiento primero a la red de atención? ¿Cómo está recibiendo Bucaramanga y cómo está recibiendo la área metropolitana este tipo de casos en caso de que la gente vaya a denunciar? Porque yo sí quiero volver a la Comisaría Familiar de la Juventud. Quiero ver si desde el momento en que nosotros fuimos a mejorar las cosas, o definitivamente la persona que llega a denunciar eso no tiene manera de llegar y de encontrarlo y el sitio adecuado para poder plantear su problemática. Segundo, si existen programas dentro de los programas de gobierno que están en este momento ejecutándose con planes de desarrollo que permitan hacer una ayuda efectiva a estas víctimas. No, y es que Las invito a que hagamos eso y a que hagamos yo sé que nuestro coordinador, Joel Bolívar, nos va a permitir espacio para que hagamos una evaluación de la política, por lo menos departamental y local, que están siguiendo para atender a estas víctimas. Los planes de desarrollo tienen en el papel obligatoriamente, según una circular de la Fiscalía de febrero del año pasado, tienen que tener incluidos los temas de la niñez, porque es que la niñez era como una cenicienta, no estaba tocada. Pero yo también quisiera que dentro de esos invitados pues trajéramos a los que tienen el lapicero, a ver qué están haciendo, dónde están invirtiendo los recursos que obligatoriamente, porque hay unos indicadores que se está fijando la Procuraduría y que no los pueden llenar con cifras sin que haya realidades. Preguntémosles directamente qué se está haciendo. Hablemos con los candidatos, ustedes dirijan, los directores de este programa, busquemos gobernadoras, alcaldes del área metropolitana y metamos a los niños en el corazón de todos, que eso es lo que necesitamos. Doctora, asumimos este compromiso. Usted que es la persona que tuvo el placer hoy de invitar a la doctora a traernos este tema tan interesante, tan importante para la sociedad, para los mismos hogares, como lo acaba de decir, el abusador está en la casa. Vamos a ver, hacemos esa invitación, vamos a hacer esos derechos de pensión y vamos a hacer el seguimiento. ¿Qué está pasando con los recursos para niñez? Claro que sí. Y sé que en el Plan Decenal de Salud Pública hay 2 proyectos, entre ellos está el proyecto de salud mental y el proyecto de salud sexual y reproductiva. Entonces ahora es mirar cómo están invirtiendo esos recursos y si realmente esos recursos que tienen destinación específica, porque ya vienen con destinación específica, los están utilizando en lo que estamos hablando en este momento, las víctimas y esas personas que de alguna manera se pueden intervenir. Un consejo que quiero darle a las mamitas y a las personas que están cuidando a sus niños: por favor, cuando su niño se acerque a manifestarle una situación que le está preocupando con respecto al abuso sexual, créale al niño, ¿sí? Porque como es esa persona cercana, ¿sí? O esa persona que por lo general el 90% de los casos son familiares, son personas cercanas, son personas que de alguna manera se ganan la confianza de la familia. Entonces, créale al niño, dispóngase a escuchar y dígale al niño que usted lo va a ayudar y que él no tiene la culpa de nada. Y obviamente proceda a denunciar. Eso es un consejo que como profesional, como psicóloga, como mamá y como mujer les doy en este momento, para que podamos ayudarlo a que ese niño de alguna manera se pueda recuperar y pueda sentir que es una persona que ya con ese apoyo de su red familiar pueda superar este proceso. Bueno, doctora Laura, nos queda la tarea para con nuestros televidentes. Les vamos a dar un informe completo. ¿Qué está pasando con los recursos que se asignan para esto? Y además, lo más importante, ¿cuáles son los indicadores para medir la efectividad de estos programas? Porque la plata acá en el Estado la ejecutan toda, pero todas sí son efectivos estos programas. Un minuto para su respuesta. Bueno, mire,
Yo quiero decirles que el año pasado la circular número 002 de la Procuraduría General, cuando salió, puso a correr a todos los encargados de los planes de desarrollo, porque fue meter en cintura a las administraciones nuevas frente a una batería de indicadores que van desde salud, desde desarrollo social, pasando por todas las dependencias de las administraciones municipales y departamentales y enfocadas en el tema específico de la niñez. Ahí sí se anota un hit, Ilva Miriam Hoyos, que es la Procuradora de Infancia y Adolescencia, porque repito, eso fue meter en cintura. Básicamente lo que yo quiero decir es que nos quede un compromiso a partir de este instante en donde el tema de la niñez es un tema que nos compete y nos compromete a todos. Esto no es de entidades específicas, esto es de toda una comunidad que debemos estar alertas de nuestros niños. Entonces, a partir de ahora, de este instante, es empezar a construir un futuro hacia nuestros niños basados en una protección clara. Ese consejo que tú das de creerle a los niños es fundamental, pero más que creerle a los niños, también de ponerle a las cosas el nombre que quieren. Rápidamente, la clase de educación sexual tiene que empezar desde los 18 meses. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Hay que llamarle a los órganos sexuales el nombre que tienen, hay que darle la connotación específica de la sexualidad para que el niño poco a poco vaya a empezar a autocuidarse y pueda expresar y exteriorizar cuando esté siendo vulnerada su intimidad. Doctora Lorena, muchísimas gracias. Doctora Laura, lo mismo. Gracias, Orlando. Y a ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestro director Juvenal Bolívar, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí con ustedes. A toda la gente de Barranca Bermeja, de Área Metropolitana de Bucaramanga y del norte de Santander, gracias por acompañarnos y los esperamos mañana a esta misma hora, 10 de la noche, en este su espacio Corrillos, con otro tema de interés para toda la comunidad.